agradecerles por hacer este tiempo. Definitivamente que esta perspectiva climática nos interesa a todos. Así vemos la cantidad de personas que están uniéndose a esta reunión vía Zoom. Podemos ver que tenemos 104, 102 personas conectadas ya, donde indica que todo el mundo estaba con esta necesidad de poder ver cuáles eran las condiciones climáticas para este año 2021. Así que, sin más, los dejo con don Francisco Argeñal, el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, para que nos haga la presentación de lo que es la perspectiva climática marzo a julio del 2021. Buenas tardes. Muchas gracias, señor viceministro Oscar Mencía. Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar la perspectiva climática para marzo, desde marzo hasta julio de este año, como una perspectiva preliminar, dada la demanda que hemos tenido de distintos sectores, especialmente el sector productivo del país. Bien, este año, pues como pueden ver, casi todos los modelos nos están diciendo que podríamos tener condiciones muy parecidas al promedio en cuanto a las lluvias. Por ejemplo, la temperatura se pronostica que para este mes de marzo, según los modelos norteamericanos, este es el promedio de 6 modelos norteamericanos, nos dice que la temperatura va a estar un poquito más fresca en esta zona del corredor seco que involucra a los departamentos del Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, parte de Intibucá y el norte de Choluteca. Y que la temperatura está un poquito más fresca que eso en el mes de marzo. Quiere decir que vamos a tener un poquito de viento acelerado del este, porque así se muestra con estos excesos de lluvia que se pronostican para la parte oriental de Honduras. Esto está asociado con un fortalecimiento del viento del este. Quiere decir que marzo no va a ser tan caliente como otros años. Y pueden ver que incluso aquí en casi todo el territorio, el color amarillo es temperatura muy parecida al promedio o un poquito más frescas. En el mes de abril tenemos un escenario muy parecido en cuanto a temperatura y las lluvias tienden a ser todavía más intensas en el mes de abril. Lo que pasa es que ustedes recuerden que en abril casi no llueve en ningún lado, ¿verdad? De Honduras. Las lluvias son bien escasas. Entonces, es posible que ahora vamos a tener unos 2 días con chubasco y por eso aparezca esa señal de más lluvia, sobre todo en la parte oriental. Pero de nuevo tenemos esta señal que vamos a tener vientos acelerados del este, o sea, el viento del este va a ser mayor que los vientos calmos que normalmente se dan en abril y que provoca esas altas temperaturas que se dan en un año normal. Este año, entonces, tenemos un pronóstico de temperatura un poquito más fresca que el promedio para los próximos meses. En el mes de mayo, que es cuando ya empieza la temporada lluviosa en varios sectores del país, nos está pronosticando siempre una temperatura un poquito más fresca que el promedio en casi todo el territorio nacional, excepto en la costa caribe nuestra, donde más bien ahí es que el pronóstico es que la temperatura sea muy parecida al promedio o un poquito más alta. Sin embargo, el pronóstico de precipitación siempre nos da esta señal de lluvias un poquito arriba del promedio de este color verde claro y más de entre un 20 y un 40% de más de lluvia en esta zona de la Mosquitia y en esta zona del sur occidente del país. De acuerdo a estos mismos modelos, para junio se pronostica temperaturas siempre un poquito más frescas en casi todo el corredor seco y un poquito más caliente en la zona central y norte de Honduras. El pronóstico según estos modelos es que la lluvia va a estar parecida al promedio o un poquito más alta en este color verde y parecida al promedio o un poquito más bajo en color amarillo. Junio ya es muy importante para las lluvias. Recordemos que el periodo de siembra en el corredor seco, por ejemplo, empieza en mayo y junio se necesita que las lluvias sean buenas para mantener la producción y mantener los cultivos en buena salud y creciendo. En el mes de julio, siempre temperaturas un poquito más frescas que el promedio en el corredor seco y un poquito más cálidas en el resto del territorio, con pronóstico de lluvias que pueden andar ahí cerca de la misma escala que teníamos antes. Este color amarillo es parecido al promedio y el color verde es un poquito más que el promedio.
en el mes de julio. El modelo europeo, por su lado, por otra parte, nos pronostica, vean esta coincidencia de temperaturas más frescas en esta parte de la cuenca del Golfo de Fonseca. Incluso varios departamentos de Nicaragua, como Chinandega, Nueva Segovia, creo que es por acá, parte de ahí de Estelí, nos sale con temperaturas más frescas que el promedio, y toda la costa pacífica nuestra nos sale con temperaturas muy parecidas al promedio. Sin embargo, en la costa Caribe sale más bien que la temperatura puede estar un poquito arriba del promedio. Se vean que hay consistencia entre los modelos norteamericanos y el modelo europeo en cuanto a temperaturas para el periodo marzo, abril, mayo. Las lluvias, de acuerdo a este modelo, estarían con un exceso de precipitación muy parecido a lo que nos mostraban los modelos norteamericanos aquí en la costa caribe de Nicaragua, y la parte oriental de Honduras nos sale que estaría un poquito arriba del promedio de las lluvias para marzo, abril y mayo de este año. Casi todo Honduras nos sale con lluvias arriba del promedio. Quiere decir que podemos tener varios chubascos a inicio de la temporada. Justamente en abril podríamos tener algunos chubascos siempre que vendrían a causar que no tengamos temperaturas tan altas también en el resto del corredor seco. Para el periodo junio, julio y agosto, el pronóstico de temperatura, de acuerdo a los modelos europeos, al modelo europeo es que va a estar un poquito más caliente que el promedio en la parte norte de Honduras y la parte del corredor seco con valores muy parecidos al promedio. En cuanto a las lluvias, nos da que para el periodo de junio, julio y agosto tendríamos lluvias muy parecidas al promedio en casi todo el corredor seco, y en la costa caribe un poquito menos de lluvia, que no es tan significante el impacto que podría tener en la producción este pronóstico de los modelos, del modelo europeo. Bien, recordemos que uno de los predictores que más injerencia tiene en el comportamiento de las condiciones climáticas en el país es el comportamiento de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico Central. Justamente la zona del Niño es la temperatura que prestamos mucho interés, porque cuando hay condiciones del Niño tenemos sequía, y cuando hay condiciones de la Niña tenemos excesos de precipitación. Que vean ustedes que ese es el pronóstico de cómo está la temperatura del Niño este año. Tenemos que la línea roja es el pronóstico, es el promedio de los modelos dinámicos, y la línea azul, perdón, la línea verde es el pronóstico de los modelos estadísticos. Entonces, justamente desde aquí hasta junio, se parece mucho los modelos estadísticos con los modelos dinámicos, y nos dice que vamos a estar bajo condiciones niña prácticamente hasta el mes de abril, porque ya justamente en abril la temperatura del mar tiende a ser superior a este umbral que es de 5.5 grados más fresco que el promedio, que es el umbral de la niña. Entonces se pronostica que ahorita que la niña que tenemos ahorita va a terminar en abril, y que seguiríamos en condiciones neutras por el resto de la temporada lluviosa hasta el mes de octubre de este año. Otros años que se han parecido al comportamiento que se está pronosticando para este año de la niña y las condiciones neutras en la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico fue lo que ocurrió en 1996 y en el 2012 en el país. Entonces podemos decir que 1996 y 2012 serían años análogos que podríamos utilizar para hacer el pronóstico para este año. Utilizando esos 2 años, entonces, tenemos con la base de datos del CHIRPS, que es una lluvia estimada y mejorada, estimada por satélite y mejorada con observaciones en tierra, nos sale que en el mes de marzo vamos a tener precipitaciones muy parecidas al promedio en casi todo el país. Vean ustedes este color blanco, significa que las lluvias van a estar entre un 80 y un 120% de lo que normalmente llueve. Es decir, podríamos estar en condiciones muy parecidas al promedio en toda esta zona blanca del país. Solo en algunas zonas, como en la zona pacífica, sale que el mes de marzo como que estaría más seco, pero normalmente este lugar es muy seco durante el mes de marzo. Toda esta zona de aquí, del centro de Honduras hacia el Pacífico, es muy seco durante el mes de marzo. Entonces, que nos digan que va a estar más seco no es tan significativo.
Sí es significativo, por ejemplo, que nos digan que va a estar un poquito más lluvioso que el promedio, por ejemplo, en Atlántida, parte de Lloro y parte de Colón. Eso sí es importante, y en las islas de la Bahía, porque aquí todavía tenemos entrada de frentes fríos en el mes de marzo. Es decir, este año podríamos tener lluvias un poquito, podríamos tener frentes fríos todavía entrando un poquito tarde al territorio nacional durante el mes de marzo. El mes de abril, ahora nos dice estos años análogos, que es el pronóstico nuestro propiamente, que abril sería lluvioso, pero abril es un mes muy seco. En promedio podrían llover alrededor menos de 20 milímetros en Choluteca, por ejemplo. Y este año me dice que podría caer entre 150 y 200, es decir, podría caer hasta el doble de esos 19 milímetros. Entonces estamos hablando de que podrían caer alrededor de 38 milímetros. Eso lo que significa es que podríamos tener unos 2 o 3 chubascos durante el mes de abril. Y a pesar de que miramos este color verde, no es tan trascendental para la producción. Sí es bueno para el manejo de incendios forestales y es bueno para que la temperatura no esté tan alta. Por eso es que nos sale que abril sería un poco fresco. Y miren ustedes entonces cómo este pronóstico nuestro de escoger estos dos años análogos, 1996 y 2012, son consistentes con el pronóstico que están haciendo los centros mundiales que hacen pronósticos estacional. El mes de mayo, este sí es importante, este mapa, porque mayo recordemos que es el inicio de la estación lluviosa. Entonces, condiciones muy parecidas al promedio en el departamento de La Paz, en el centro de Santa Bárbara, en el lado oriental de Copán y el lado norte de Lempira. También en la parte fronteriza entre Concepción de María y El Triunfo con Nicaragua, y esta parte de aquí de Campamento en Olancho nos sale también muy parecido al promedio. El resto del país sale que va a tener lluvias arriba del promedio durante mayo. Entonces nos sale incluso más lluvioso, un mayo bastante lluvioso en la parte del Caribe, de la Mosquitia principalmente. Ahora, mayo en el norte de Cortés y en Atlántida y Colón es un mes bastante seco. Entonces nos está diciendo que podría llover un poquito más ahí. No es que va a llover bastante. Aquí en mayo es significativo las lluvias, en el corredor seco principalmente, y este año está diciendo que las lluvias podrían estar arriba del promedio incluso, y eso es bueno entonces para la producción. El mes de junio, por su parte, nos sale un pequeño déficit de lluvia en gran parte de Francisco Morazán y El Paraíso y Olancho. Y la parte sur de Comayagua y también el departamento de La Paz sale un poquito más seco que el promedio. El resto del territorio muy parecido al promedio, y nos sale junio bastante seco también en el Bajo Aguán y en el municipio de Iriona, y por aquí por San Juan Bulnes y otros municipios, Blue Laguna y parte de Puerto Lempira en la Mosquitia nos sale con déficit de lluvia. El resto del territorio muy parecido al promedio. Junio normalmente no llueve mucho en toda la costa caribe, las lluvias son bien escasas en junio, pero sí son importantes en esta zona centro del país. Entonces, las lluvias que podrían ser en exceso en mayo vendrían a compensar ese déficit que podríamos tener en junio. Pero en julio, miren ustedes, me sale un mapa completamente blanco. Quiere decir que la lluvia estaría muy parecida al promedio durante el mes de julio. Algún déficit de lluvia aquí en la parte occidental de Comayagua, y de nuevo La Paz me sale con un déficit de lluvia. Es decir, si sembramos maíz en La Paz, podríamos tener problemas en algunos municipios ahí por Mercedes de Oriente, San Antonio del Norte, incluso aquí en esta parte de Marcala pues, sale un poco seco, pero donde sembran maíz en esta parte de fronteriza con El Salvador y ahí cerca de Valle. Esta zona sale seca durante el mes de junio y sale seca en el mes de julio. De aquí sí podríamos tener problemas con la siembra si sembramos maíz, por ejemplo, en primera en esos lugares. El resto del territorio parece que no tendría un mayor problema.
En promedio, los 3 meses, mayo, junio y julio, me da condiciones normales. Como les decía antes, las lluvias de mayo compensan un poquito el déficit que tendríamos en junio, y entonces nos sale que para el periodo, para todo el periodo de producción de primera, aparentemente tenemos condiciones muy parecidas al promedio. Quizás un poquito más de déficit en algunos lugares, pero cercano al promedio o parecido al promedio un poquito más en otros sectores. Bien. Tomando esos 2 años también análogos y tomando las lluvias que se acumulan cada 5 días, tenemos que en Choluteca, por ejemplo, lo que llueve en promedio es la curva azul en todos estos sitios. La curva azul es el promedio de lo que normalmente llueve cada año. Y las barras naranjas son el pronóstico que estamos haciendo para este año. Nos sale unas lluvias bastante intensas a mediados de mayo en la vertiente pacífica. Esto lo pueden ver que está en Choluteca y está también en Tegucigalpa. Eso nos indica que podríamos tener el paso de algún ciclón tropical por la costa pacífica, cercano a las costas del Salvador o Guatemala, que podrían hacer que la zona intertropical de convergencia se acerque al territorio nacional y nos produzca este exceso de precipitación a mediados de mayo. El resto de la temporada lluviosa muy parecida al promedio, unas lluvias un poco intensas aquí también a mediados de abril se esperan para Choluteca, que sale un poquito la señal aquí todavía en Francisco. Incorporado. Marlon Mejía y café. Saber Velázquez a Procafé. Margarito Cruz a Sergio Procafé. Sánchez a Procafé. Buenas tardes, Roque Andrade, Sanada. Dos minutos incorpora Francisco, compañeros, disculpen. Subteniente Paz, Bombero Santa Bárbara. Buenas tardes. Juan Mera Saldívar, Regional Juticalpa, SAC. Muy buenas tardes, Subteniente Ramírez, Bombero de Santa Cruz de Oro. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Moreno, Elson Velázquez de Dicta. Buenas tardes, Ángel Escobar, de Bomberos al Porvenir, Atlántida. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Omar Ponce de Pronades. ¿Me escuchan? Cáceres, Tegucigalpa, Senasa. Adelante, Francisco. Ya teníamos de nuevo la presentación ahí con Francisco. Francisco, adelante. Se va a seguir la presentación, vamos a seguir la ronda de presentaciones de los participantes. Yo creo que terminemos ahí, Francisco, por favor, la presentación. Ok, vamos ahorita.
Espérame, permíteme un momentito. Ok, entonces les decía que podíamos tener el ingreso o que se podría aproximar algún ciclón tropical durante el mes de mayo, a mediados de mayo, ahí a la costa pacífica del Salvador o al Golfo de Fonseca, porque me sale esta señal de lluvia arriba del promedio para mediados de mayo. E incluso se puede ver apenas acá que también se refleja un poco arriba del promedio las lluvias en Tegucigalpa. Entonces, para la zona sur podemos decir que vamos a tener lluvias muy parecidas al promedio con algunos excesos de precipitación ahí a principios de julio, a mediados de mayo y a mediados de abril. El resto de la temporada con lluvias muy parecidas al promedio. Entonces, para la zona sur podemos decir que tenemos condiciones óptimas para la producción agrícola. Si revisamos este gráfico de Tegucigalpa, sí da mucho que pensar. Por lo tanto, es importante pensar para Tegucigalpa pensando en que estas lluvias que se están dando acá, que se muestran ahí, son lluvias que están por debajo del promedio durante casi toda la temporada de primera. Entonces, esto podría obligar a hacer un buen uso del agua que se capta en las represas de la capital, porque la lluvia, principalmente el mes de junio, sale un poco seco y el mes de julio. Entonces, tendremos buenas lluvias en abril, mayo, pero en junio las lluvias se vienen por debajo del promedio para la zona de la capital, con lluvia por debajo de los requerimientos que puede tener cualquier cultivo. En la zona central, en Lloro principalmente, pues les decía que marzo y abril son meses bastante secos. Vean, ya en mayo restablecidas las lluvias, pero incluso arriba del promedio. Pero sale de nuevo un descenso en las lluvias en junio. Por lo tanto, hay que hacer un buen manejo del uso del agua o trabajar de nuevo, fortalecer las partes del sistema de cosecha de agua para poder garantizar que el agua no falte en los cultivos que necesiten bastante lluvia durante el periodo de junio. Porque vean ustedes, tenemos lluvia por debajo de los 20 milímetros cada 5 días, que eso pues de alguna manera es muy inferior a la tasa de evapotranspiración que tenemos en cualquier cultivo que esté en desarrollo. Ya en el mes de julio sí se ve la lluvia muy parecida al promedio. En el sector de la Lima, igual un mes, ahí tenemos condiciones bastante secas durante abril y mayo. Ya a finales de mayo me sale más bien que podríamos tener exceso de precipitación, pero junio me sale bastante seco. Y eso es lo que podríamos ver entonces de la parte de las lluvias, cómo podrían comportarse durante los próximos meses, el inicio de la estación lluviosa. Si queremos saber qué podría pasar con los huracanes este año, hasta el momento, el único escenario que tenemos de la actividad ciclónica es la que registra la gente de la Universidad de Colorado. El Departamento de Meteorología Tropical de la Universidad de Colorado nos dice que este año podríamos tener una probabilidad de un 25% de que tengamos la oscilación multidecadal del Atlántico, que se vuelva muy fuerte en este año y que no ocurra el Niño. Entonces, la probabilidad de tener eso es un 25%. Y eso nos daría una actividad ciclónica con una energía ciclónica acumulada de 170. Luego, que tengamos la oscilación multidecadal del Atlántico arriba del promedio y que no ocurra el Niño. Ven que la diferencia entre estos dos es que aquí sería muy fuerte la oscilación multidecadal del Atlántico. Aquí es que sea nada más un poquito arriba del promedio. Y esto parece que tiene la mayor probabilidad de que ocurra. Y entonces ahí tendríamos una energía ciclónica acumulada de alrededor de 130. De ahí la siguiente probabilidad que sigue es que tengamos siempre la oscilación multidecadal del Atlántico arriba del promedio y que se desarrolle un Niño. Ya vimos que esta probabilidad era muy baja, que tuviéramos un Niño este año, al menos así lo reflejan todos los modelos
desde el inicio de este año, que lo que podríamos tener es una niña que se terminaría en abril, y esto tendría un 20% de oportunidad nada más de que ocurra, y eso nos dejaría una energía ciclónica acumulada de 80. Entonces, como la mayor probabilidad que podríamos tener este año es que vamos a tener la opción 2, es decir, la oscilación multicadal del Atlántico arriba del promedio y que no ocurra el Niño, eso nos dejará una energía ciclónica acumulada de 130, lo que representa entonces que podríamos tener una actividad ciclónica entre 12 y 15 tormentas con nombre, de las cuales 6 o 8 serían huracanes, y de estos 6 o 8 huracanes, 2 o 3 sería mayor a 3 en la escala Saffir-Simpson. Eso lo que nos está diciendo entonces es que tendríamos, hasta el momento, el mayor escenario que tenemos es que tendríamos una actividad ciclónica muy parecida al promedio durante la temporada ciclónica de este año. Eso es en términos generales la perspectiva del clima que queríamos compartir con todos ustedes. Vamos a dar chance a unas cuantas preguntas. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra para hacer preguntas o la manda por el chat. Buenas tardes, ingeniero Regañal. Le saluda Luis Carías de Socará, Choluteca. Le mando un cordial saludo al ingeniero Braulio Cruz. Muchas gracias. Queríamos consultarle más o menos para la canícula, ¿qué podemos esperar para este año, ingeniero? Porque ya vimos que el año pasado prácticamente no tuvimos, ¿verdad? Canícula. Y estamos viendo que ahí, según los pronósticos, mayo va a ser lluvioso y junio va a andar en el promedio, dentro del promedio. Muchas gracias, ingeniero. Bien, hasta el momento, si miramos este mapa, por ejemplo, este pronóstico de lluvia para el mes de julio, nos sale que serían lluvias muy parecidas al promedio. Por lo tanto, podríamos decir que la canícula sería muy parecida al promedio para toda esta zona centro y sur del país. Es decir, y si miramos este gráfico de acá, nos sale que tendríamos una canícula un poquito pronunciada, pero después del 10 de julio. Después del 10 de julio tendríamos ya la situación de la canícula establecida en la zona sur, en Choluteca principalmente, que es zona de interés ahí cerca de donde está la azucarera Choluteca. Entonces, podemos esperar que la canícula de este año no va a ser tan intensa. Recordemos que no vamos a tener niños, que cuando hay niños que tenemos canícula intensa y bastante larga. Este año vamos a tener condiciones neutras para ese periodo. Y es más, en la última corrida del modelo del pronóstico de la Universidad de Columbia, en el Instituto Internacional de Investigación del Clima nos dice que podríamos incluso regresar a un escenario de la niña a final de año. Esa es la última publicación que hicieron a principios de este mes. Ingeniero Argeñal, una consulta. Dígame, Ángela. Sí, ingeniero, prácticamente podríamos decir que vamos a tener siempre este año un año muy lluvioso, según lo que usted nos ha presentado. No, si comparamos este año con el año pasado, el año pasado fue un año bastante lluvioso. Esto va a entrar dentro del promedio, vamos a tener... Ese estaría dentro del promedio, así es. Si miramos este gráfico, nos dice que este año sería un año muy parecido al promedio. El año pasado, en mayo y junio, fue bastante lluvioso en todo el corredor seco. Y junio incluso, como dijo el ingeniero Carías, la canícula casi ni se sintió. Sí, exactamente. Gracias, ingeniero, muy amable. Mucho gusto. ¿Tenemos más preguntas? Francisco. Sí, Wilson. Entonces podemos decir que el inicio del invierno de primavera estaría para qué fecha de mayo. Para la zona sur, podemos decir que ahí desde la primera semana de mayo.
Aunque podemos tener Ok. chubascos prácticamente desde mediados de abril, ¿verdad? Que podrían dar chance de sembrar en abril. O sea que bien se podía dar la siembra en seco en varias partes de la zona de Choluteca principalmente y Valle. Muchas gracias. Eso es clave para los productores, pues que muchas veces uno interactúa con ellos en los territorios y es importante mandar este dato. Gracias, Francisco. Con mucho gusto. Luis Corea, en representación de Arbón, Francisco Argeñal. Dos preguntas en dos escenarios ahí. Una, para la parte de los cultivos, especialmente nos interesa, pues, un grupo ahí de amigos, lo que es la parte de los municipios del sur. Estaríamos hablando de lo que es, iniciando lo que es Huinope, lo que es San Lucas, toda esa área ahí. ¿Cómo estaría el escenario para la siembra de postrera? Ese sería un escenario. Y el otro escenario, escuchando tu participación con una probabilidad de que se vuelva en niña a finales del año o la temporada, en cuanto a la parte de rescate, o no rescate, replanteo la pregunta, para la parte de lo que son las zonas de riesgo, viéndolo desde el punto de vista como radioaficionados, que hemos tenido alguna participación bastante activa en esta área de lo que son desastres. Francisco, Luis Corea. Muchas gracias, Luis. En representación de los radioaficionados de Honduras, sí tenemos pronóstico de déficit de lluvia, vean, en junio. Esto sí me preocupa a mí. Recuerde que este es un pronóstico preliminar. En abril lo vamos a afinar. Ya va a estar el pronóstico oficial, lo pensamos sacar a principios de abril para esta zona, porque justamente este escenario de junio muestra que para esos sectores de Huinope, San Lucas, Maraita, incluso parte de Oropolí y parte de Moroselí y Tupacenti, sale un déficit de lluvia ahí en esa zona. Lo mismo que toda la parte de Francisco Morazán. Entonces, un cultivo que se siembre acá podría tener algún tipo de problema. Más si miramos las lluvias de Francisco Morazán y de Tegucigalpa principalmente, que junio sale bastante deficitario. Entonces, eso es preocupante, y a pesar de esto, porque también los modelos norteamericanos, si ustedes se fijan en esto, bueno, los norteamericanos, solo los años análogos nuestros son los que nos dan ese escenario de tener poca lluvia en junio. Entonces es probable que esto se modifique, pero por los momentos este es el escenario que tenemos. Las lluvias de junio no serían muy buenas en Olancho, Francisco Morazán, Valle de Comayagua, La Paz y casi toda la parte central del Paraíso. Mientras que en otros lugares como Choluteca, Valle, incluso Texío, Aliure, Soledad, parece que las lluvias van a estar dentro del promedio, lo mismo que en esta zona de Trojes y esta parte del Paraíso y Danlí. Buenas tardes, don Francisco Argeñal. Gracias. Buenas Sí, tardes. Sí, le habla Hendrich Viatoro del Cajón. A nosotros nos interesa mucho saber la perspectiva climática entre Lloro y Comayagua, por la parte del río Sulaco y el río Umuya. O sea, cómo va a estar la condición esta climática en esta zona. Bien, si miramos Lloro, la cabecera, la mayor parte del agua que cae en Lloro va más bien para la UAM, pero ve usted que es una estación de referencia que tenemos y nos da que podríamos tener algunos chubascos en el mes de marzo. Podría estar asociado con la entrada de un frente frío tardío. Luego tenemos que las lluvias de abril serían muy parecidas al promedio y nos sale mayo lluvioso ahí en esa parte, pero junio nos sale un poco seco. Si miramos los mapas, vemos que mayo, por ejemplo, sería lluvioso en la parte ahí de la cuenca del Sulaco, lo mismo que en la parte del Umuya.
no sale lluvioso. O sea que mayo suelen favorables las lluvias para los dos afluentes principales de la represa Francisco Morazán. Sin embargo, el mes de junio sale muy parecido al promedio y julio sí sale un pequeño déficit que podría reflejarse en alguna parte, porque no es en toda la cuenca, esto más bien en la cuenca del Río Grande. Me da que para el río Sulaco, perdón, para el río Muya, pues las lluvias no serían tan deficitarias, pues me sale muy parecido al promedio en toda esta zona. En esta parte del Umuya, al principio del Umuya sí sale un poquito seco, pero el río San José y otros afluentes del Umuya aquí salen con lluvias parecidas al promedio. Y más bien en el Sulaco, en la cuenca del Sulaco, sale que tendríamos algunos excesos de precipitación. Entonces, aparentemente en la parte primera, para la parte de ahí, de la cuenca de la represa de Francisco Morazán, pues las condiciones son favorables para manejar niveles promedios. Muchas gracias. Sí, comisionado. Es probable. Muy buenas, tenemos una pregunta aquí en el despacho, aquí en el salón presidencial de parte del comisionado Maradiaga. Pregunta si tenemos representantes de Invest en este chat, en esta perspectiva, en esta presentación, que nos pueda responder cómo este exceso de precipitación que estamos pronosticando para la parte de la cuenca del Pacífico, cómo podría afectar esto en la infraestructura del país. No sé si hay alguien de Invest o algún ingeniero que esté relacionado con manejo de carreteras e infraestructura, que cómo podría afectar este exceso de precipitación para la parte del corredor seco. No hay nadie de Invest, Francisco. ¿Y de INSEP? Francisco. Sí. Francisco, hola, ¿qué tal? Sí, Rimen. Rimen Martínez, un gusto. Bueno, Francisco, de acuerdo pues a la experiencia que hemos tenido, desafortunadamente no he visto toda la presentación porque tenía confirmado que era la reunión a las 3 de la tarde. Pero bueno, en base a eso, pues estamos viendo que principalmente la parte baja de la zona de los ríos, tanto Guaporán, Choluteca, son los que pueden verse afectados por ese incremento de precipitaciones en la segunda quincena del mes de mayo. Estamos viendo que son picos bastante fuertes y eso podría afectar básicamente en estos municipios de Marcovia y en la zona de Cubulero, allá en Valle, podrían verse afectados más para esa zona, Francisco. Sí, es probable, pero como les decía antes, esta es una perspectiva preliminar. La oficial va a estar en el mes de abril. Creemos que ahí vamos a tener mejor información y los escenarios van a estar más actualizados. Entonces, sí, aparentemente en este momento así nos sale que podríamos tener un evento extremo a mediados de mayo en la cuenca del Pacífico. Entonces, sí, porque también habría que ver las consideraciones y hacer la gestión del riesgo respectiva. Correcto, porque también habría que ver en cuánto tiempo se nos distribuye esa cantidad de agua, ¿verdad? Porque si se nos distribuye, pues en un lapso de tiempo considerable, una semana, tal vez no hay mucho problema. Sí, si cae en los 5 días no hay problema, pero si cae en un solo día, ahí sí. Correcto. Si cae en un solo día, sí tenemos problema, pero si tenemos en 5 días espaciados, las aguas fluyen normalmente. Sí. Gracias, Francisco. Mucho gusto.
Aló, bueno. Sí, don Alberto. Sí, muchas gracias. Alejandro Manzanares Gámez, Costeagro. Mire, de repente, entre todos los que estamos conectados, 151, así como se preguntaba por alguien de Inves, tal vez haya alguien o algunos que tengan que ver con toma de solicitudes, análisis, resoluciones de préstamos de producción. Y si no, porque no es Senados quien tiene que hacerlo, pero en reuniones de ministros, tal vez alguien pudiese hacer hincapié en que se cumplan los créditos de producción porque necesitamos comida. El invierno en promedio va a ser muy bueno para producir, buena noticia para el agricultor, pero si el crédito es escaso, extemporáneo y verdaderamente tan burocrático, de nada sirve que Dios nos bendiga con buenas lluvias si vamos a tener precisamente esa enraizada lentitud con que se actúa para tratar al que verdaderamente produce. Ojalá aprovechemos, señores de Senado, de la exposición es excelente, es halagadora, pensar en que podemos producir por un buen invierno, porque papá Dios nos está bendiciendo, pero que en este caso haya agilidad. Por favor, transmítanle como inquietud de uno de los participantes a quien corresponda en el área financiera. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Creo que el viceministro Oscar Mencía va a trasladar su inquietud a los demás miembros del Consejo de Producción, al Consejo de Ministros de Producción de este gobierno. Muchas gracias. Bien, si no tenemos más preguntas. Había una pregunta en el chat, parece. Don Francisco. Sí, Buenas. Don Francisco, una consulta. ¿Dónde podemos tener acceso nosotros a estas curvas? Porque sí, de manera especial a nosotros como SENASA nos interesa para tener monitoreado todo lo que son plagas y enfermedades. Entonces no sé si usted nos facilita algún lugar donde buscar estas curvas. Sí, solo me falta agregar unas curvas de Occidente y de Oriente y las vamos a subir la presentación a la página de Senados. Ok, muchas gracias. Solamente. ¿Cuál? Hay una pregunta ahí de Guillermo. Dice, ¿cuánto se espera de lluvias en milímetros considerando que la costa de Amates en Alianza Bay y Marcoya? Creo que es la misma pregunta que nos habían hecho antes. Que si caía, considerando que son las más propensas a inundaciones. Ok, ahí el problema podría ser esta lluvia, pero si usted ve las demás lluvias, se ven dentro de valores promedios. Como decía antes, creo que era Rimen. Si esta lluvia se distribuye en 5 días, no causa mayor problema. El problema es que caiga en el mismo día o en unas 3 horas. Ahí sí tenemos problemas. Si caen en 6 horas, es problema que nos da porque crecen los ríos y pueden provocar inundaciones. Pero si se distribuye en los 5 días, no sería mayor problema de acuerdo a lo que ha ocurrido años anteriores. Bueno, si no tenemos más preguntas, les agradecemos mucho su comparecencia a esta charla. Como les decíamos antes, vamos a subir la presentación a la página de Senados. El enlace lo pueden hacer a través de la página de Copeco también. Se puede entrar hasta la página de Senados, ahí va a estar en pronósticos estacionales o pronósticos extendidos, ahí lo vamos a subir. ¿Cuándo estará disponible, Francisco? ¿Perdón? ¿Cuándo estará disponible? Hoy por la tarde, un par de horas.
Ah, ok, muchas gracias. Disculpa porque tenía entendido que era a las 3 de la tarde la reunión. Gracias. Es que a las 3 de la tarde creemos que vamos a hacer otra porque de repente hubo confusión con los horarios y entonces sí tenemos una presentación presencial y vamos a volver a hacer el vía Zoom a las 3 de la tarde. Ok, ok. Bueno, si no hay más preguntas, más intervenciones, muchas gracias. Muy agradecido por su participación. Quedamos pendientes y seguimos con este problema de pandemia, pues le invitamos que a principios o a mediados de abril más bien, porque recordemos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Francisco.